Muy buenas tardes con todos, o buenos días, dependiendo de dónde estemos. Es un gusto para mí estar el día de hoy conversando sobre un poco de los protocolos de reanimación con líquidos por ultrasonografía en obstetricia. En esta noble causa por el doctor Carlitos, que todos esperamos y tengan una pues pronta recuperación. Dentro de los protocolos del manejo de líquidos en obstetricia, en primer lugar, no tengo ningún conflicto de intereses y pues sabemos en la actualidad que hay varias formas de realizar monitorización hemodinámica en las pacientes obstétricas críticamente enfermas. Las clínicas, dentro de los cuales el índice de choque y las variables en pues macroscópicas de choque, como son las ventanas renales, las ventanas neurológicas, las ventanas cutáneas, con el score de Motling, los parámetros bioquímicos con el manejo del lactato, con el manejo del exceso de base, del delta de CO2 y obviamente la tecnología que en la actualidad la ultrasonografía permite la valoración hemodinámica de este grupo de pacientes. Todos hemos visto la evolución que ha tenido desde la monitorización no invasiva con parámetros macrohemodinámicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y el paso a medidas invasivas como la presión venosa central por catéteres centrales o la presión en cuña de la arteria pulmonar por el catéter de Swan-Ganz, a la actualidad a manejo de monitorización no invasiva para respuesta o no de fluidos, como por ejemplo las variables del índice de perfusión, variabilidad de volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso con la bioreactancia, la bioimpedancia, pues y obviamente la ultrasonografía, específicamente la ecocardiografía transtorácica, que es el gol estándar no invasivo del manejo de determinación del gasto cardíaco. Y dentro de esto, pues este gran artículo del doctor Jean-Louis Van Sant, que determina una reseña histórica de cómo fue evolucionando la monitorización y el soporte durante todo el tiempo en pacientes en estado crítico. Como vimos anteriormente, hablar de macro y microcirculación es determinar por medio de variables dinámicas la respuesta a fluido. Todos sabemos que las variables estáticas como la presión venosa central, la presión en cuña de la arteria pulmonar, son variables que ya no nos permiten determinar una adecuada o no respuesta a fluidos. Sin embargo, las variables dinámicas como la variabilidad del volumen sistólico, presión de pulso e incluso el índice de variabilidad pletismográfico nos permiten determinar una mejor respuesta a fluidos en pacientes críticamente enfermos, tomando en cuenta lo que conocemos como coherencia hemodinámica para la restitución no solo de la macrohemodinamia, sino también de la microhemodinamia y pues tener un mejor resultado en los pacientes críticamente enfermos. Todos sabemos en la actualidad que más del 50% de pacientes críticamente enfermos no son respondedores a fluidos. Y es por eso que en la mayoría de escenarios de choque en pacientes obstétricas, y específicamente en los choques distributivos como el séptico y en el choque hipovolémico, es decir, en las hemorragias postparto, la mayoría de ellas habla de utilizar patrones restrictivos, tomando en cuenta de que no solo ya sabemos que el 50% de pacientes no responden a fluidos, sino también de que conforme va pasando el tiempo, cada vez se van haciendo menos respondedores los pacientes, independientemente de la cantidad que vayamos utilizando. Los estudios más grandes, como el estudio Tempo-H, que determina que en pacientes con hemorragia obstétrica no debemos utilizar más de 3 litros por minuto, y pues dentro de esto utilizar variables dinámicas, como por ejemplo la elevación pasiva de piernas o el reto de bolo de fluidos o microbolos para, pues por medio de esta, saber qué paciente responde o no basado en variabilidad de volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso, es decir, basados en variables dinámicas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta a lo largo de los estudios de estas monitorizaciones no invasivas que al segundo intento del uso o elevación pasiva de piernas o reto de bolo de fluidos, el 50% de pacientes eran no respondedores a fluidos. Y aparte de eso, también nos dimos cuenta en varias revisiones sistémicas y varias revisiones de estudios que la sensibilidad y especificidad de las variables dinámicas por medio de valoración no invasiva tienen una sensibilidad y una especificidad bastante importante. Hay pruebas como la elevación pasiva de piernas que tiene una mejor pues evidencia
para el manejo de este tipo de pacientes críticamente enfermos, y pues la validación de la medición por medios no invasivos, tanto del gasto cardíaco y del volumen sistólico, aparentemente tiene una buena evolución y comparando con el gol estándar de técnicas como por ejemplo la presión en cuña de la arteria pulmonar, pues en la clasificación de Bland-Allman tiene una diferencia realmente pues muy pequeña y por lo tanto tendría una sensibilidad y especificidad importante. Todos los consensos y varios consensos importantes como este, por ejemplo, en pacientes con hemorragia obstétrica, el consenso NATA que nos determina 50 recomendaciones para el manejo de la paciente obstétrica críticamente enferma en un escenario de un choque hipovolémico. En su recomendación 22 determina el manejo de monitorización no invasiva, dentro de las cuales la bioreactancia y la ultrasonografía tienen un campo cada vez mayor. Como podemos ver y como les dije anteriormente, la validación de estas técnicas en comparación con el gol estándar, como por ejemplo el manejo del gasto cardíaco que nosotros realizamos por medio de técnicas como el catéter de la arteria pulmonar, tiene una relación bastante importante en comparación con el uso de la ultrasonografía. Y es por eso que se ha determinado muchos esquemas y muchos protocolos de ultrasonografía que han sido validados y extrapolados a la paciente obstétrica, y que desde un Doppler transcraneal, una vaina del nervio óptico, una Doppler de la arteria oftálmica, hasta la valoración en el caso de los miembros inferiores, una valoración vascular secuencial de compresión en el protocolo YERS para determinar un escalamiento de mayores técnicas de imagen en pacientes con trombosis venosa profunda, sumado al dímero D, pues nos determina que definitivamente el POCUS y la ultrasonografía a la cabecera del paciente es una buena técnica que nosotros podemos utilizar para determinar, en este caso, el tipo de choque y la respuesta fluida. Hay varios protocolos que se recomiendan en la actualidad para el manejo de este tipo de pacientes críticamente enfermas, y dentro de esto uno de los protocolos que se ha utilizado más para identificar o diferenciar el tipo de choque es el protocolo Rush. Y este protocolo Rush tiene una valoración que se determina por medio de tres ventanas: la ventana paraesternal, tanto con eje largo como eje corto, la ventana subsifoidea y la ventana apical. Y el objetivo es buscar 3 puntos específicamente. El primero es un derrame pericárdico que nos determinaría un tipo de choque obstructivo por un tamponade cardíaco. En segundo lugar, determinar no solo la contractibilidad global, sino también el tamaño específicamente del ventrículo izquierdo para determinar algún grado de disfunción, tomando en cuenta que los cambios fisioadaptativos del embarazo determinan que la paciente obstétrica tiene un grado de disfunción ventricular izquierda que podría determinar un aumento de grado de edema pulmonar por un choque cardiogénico. Y en tercer lugar, pues la relación que existe entre el tamaño tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. La segunda parte del protocolo Rush es la valoración de lo que se conoce como el tanque, es decir, la valoración de específicamente la vena cava inferior para determinar el volumen intravascular del paciente, ya sea en un eje longitudinal y en un eje transversal, permitirnos dar una valoración tanto del tamaño y de la relación dinámica que existe entre la vena cava inferior y los cambios y la dinámica respiratoria, los cambios respirofásicos que se conocen en la actualidad, y determinar el grado de volemia. Esto sumado a una valoración de las venas yugulares para el protocolo yugular pulmón que vamos a ver posteriormente, y la determinación tanto de una valoración pulmonar preural y una valoración de la cavidad abdominal para determinar conjuntamente con lo que se conoce como el protocolo FASD extendido, pues la valoración del tanque. Por último, la valoración de las tuberías, que es la valoración de las estructuras tanto arteriales o venosas, o de las grandes estructuras arteriales o venosas del cuerpo, que nos permitiría una valoración tanto a nivel de la aorta, a nivel abdominal y a nivel torácico, para determinar pues rupturas, para determinar obstrucciones, es decir, la búsqueda de patologías como aneurisma o disección aórtica, que conjuntamente con una valoración a nivel femoral o popliteo nos permitiría determinar pues una causa de choque, en este caso determinar una identificación de una tromboembolia pulmonar masiva. Todos sabemos que la ecocardiografía transtorácica es uno de los parámetros que en la actualidad nos ayuda mucho a determinar estados de choque, y que con sus 4 ventanas, específicamente la ventana paraesternal, eje largo o eje corto, a nivel de tercer al quinto espacio intercostal, a nivel de la línea pues external, nos permite hacer ciertas valoraciones importantes, dentro de las cuales, por ejemplo, otra de las ventanas
ventanas importantes, la ventana subsifoidea, nos permite a nivel de la zona subcostal utilizar un transductor con la medida hacia o la señalización hacia la hora 3, posterior a lo cual vamos a hacer un giro de 90 grados en sentido antihorario con la señal hacia la parte cefálica para una valoración de la vena cava, que nos permite a nivel de las 4 cámaras determinar una valoración cualitativa de del tamaño de las cavidades cardíacas, su contractibilidad y obviamente el determinar específicamente si es que no hay algún derrame a nivel pericárdico. Conjuntamente de esto, pues la valoración girando el transductor hacia sentido cefálico antihorario, la determinación del índice de distensibilidad y colapsabilidad de la vena cava inferior, que como vamos a ver posteriormente en la paciente obstétrica tiene muchos detractores, tomando en cuenta que la compresión aortocava o el fenómeno de Poseiro que se presenta a partir de la semana 20, a partir de los 650 gramos de peso del producto, o en embarazos múltiples o en otras patologías como el oligohidramnios y la obesidad, pues permite o tiene una sensibilidad y especificidad bastante baja para determinar si el paciente puede o no responder a fluidos. En el caso de un eje largo, pues utilizando un transductor sectorial a nivel del tercer al quinto espacio intercostal en la línea esternal, pues y con la señalización hacia el hombro izquierdo, nos determina o nos permite determinar 4 puntos importantes. A nivel morfológico, las cavidades del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y esta que nos permite determinar la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo para el cálculo del gasto cardíaco. Si nosotros giramos el transductor o la señal del transductor del hombro derecho hacia el hombro izquierdo, vamos a tener un eje corto dentro de los cuales vamos a visualizar al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo puede tener 3 secciones: la sección de los músculos papilares, la sección valvular y la sección de los grandes vasos. Lo importante es que en este foco, en esta ventana, nosotros podemos determinar una relación a nivel del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo y la interdependencia ventricular, que específicamente en casos, por ejemplo, de pues casos de hipovolemia, nosotros vamos a ver un ventrículo derecho, pues obviamente disminuido de tamaño, o en el caso de que tengamos, por ejemplo, cualquier proceso de tromboembolismo pulmonar, pues vamos a tener un desplazamiento del tabique interventricular con una pérdida de la relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y pues obviamente la ventana apical, que esta ventana apical nos permite determinar la medición del índice o la integral velocidad-tiempo en un eje apical en una vista de 5 cámaras, en la cual nos permite calcular este índice o esta integral velocidad y tiempo, y obviamente permitir la valoración y la cuantificación del volumen sistólico para que multiplicado por la frecuencia cardíaca nosotros saquemos nuestro gasto cardíaco. En cuanto al desarrollo de los protocolos a nivel específicamente de la vena cava, si bien tienen una sensibilidad y especificidad bastante importante en otros grupos poblacionales, en la paciente obstétrica pierde este valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, tomando en cuenta el fenómeno de compresión aortocava que comentamos anteriormente. Por lo tanto, creo que no es importante profundizar en este caso la medición del índice de la vena cava, y más bien lo que la mayoría de evidencia nos determina en las pacientes obstétricas es valorar la respuesta a fluidos basándonos en una medición de la vena yugular interna conjuntamente con un protocolo pulmonar. Y esta realmente es una valoración bastante fácil e incluso de fácil acceso, tomando en cuenta que mientras se produce pues cualquier procedimiento gineco-obstétrico para obtener una detención de patologías, por ejemplo en hemorragia obstétrica con todas sus técnicas compresivas o de desarterizaciones, nosotros hacemos una medición de la vena yugular del diámetro máximo con el diámetro mínimo dividido para el diámetro máximo multiplicado por el 100%, que nos daría un valor normal que iría entre el 13 al 28%. Esto sumado a un patrón de ultrasonografía pulmonar que vamos a ver posteriormente y determinar si tiene patrón A, es decir, líneas A o un pulmón seco, un patrón B, líneas B, es decir, un patrón húmedo, nosotros podemos interpretar qué tipo de pues, patología puede presentar la paciente, hipovolemia, normovolemia o sobrecarga hídrica, y determinar la acción adecuada. Por ejemplo, si la paciente presentaría un caso de un choque con hipotensión y el valor del índice de la vena yugular interna
está por encima del 13 al 28%, pero a nivel pulmonar solo encontramos líneas A, pues la paciente presentaría una hipovolemia. Lo que determinaría que nosotros podríamos seguir utilizando pues reanimación hídrica con cristaloides balanceados, con hemoderivados o con algún pues mecanismo o algún método y conjuntamente con técnicas de uso de medicamentos premostáticos. Pero en el caso de que el paciente esté chocado y tenga un índice de vena yugular por debajo del 13% con un patrón B, pues el paciente está con sobrecarga hídrica y obviamente en este caso deberíamos detener los fluidos y utilizar pues vasopresores y hemostáticos con el objetivo de tener una resolución y un mejor pronóstico de nuestra paciente. Pues como todos sabemos, la colocación o la medición de la vena yugular la realizamos con un transductor lineal a nivel de la fosa supraesternal. Hacemos un desplazamiento hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, sin hacer una compresión importante, pues y encontramos el istmo, la vía aérea, el istmo de la tiroides y obviamente la arteria carótida y la vena yugular. ¿Cómo diferenciamos entre la vena yugular con la arteria carótida? Pues esta, al hacer una compresión se comprime o al pedirle al paciente que realice una maniobra de Valsalva, tiene una distensión importante, donde venimos del diámetro máximo y el diámetro mínimo dividido para el diámetro máximo por 100 y pues tenemos un valor normal entre el 13 y el 28%. También se está utilizando en la actualidad mucho el manejo de lo que es el Doppler de la arteria carótida y la velocidad del Doppler y la forma de la onda del Doppler de la arteria carótida. Si bien tiene una sensibilidad baja, pero tiene una especificidad bastante alta y consiste en la medición del flujo Doppler, la velocidad máxima menos la velocidad mínima, y si es que hay una alteración del más del 50% de esta, pues estaríamos frente a una paciente que tendría una respuesta a más fluidos. Todos conocemos el protocolo Blue del doctor Lichtenstein, el cual determina que su valoración determinada ya sea por los puntos blue, por los 3 puntos blue, o ya sea por la valoración a nivel de los cuadrantes que vamos a ver posteriormente, pues nos determina 2 pasos importantes. Y dentro de estos, uno de los puntos que nos permite encontrar o no una respuesta a fluidos es determinar si el paciente tiene un deslizamiento pleural o no. Si el paciente sí tiene un deslizamiento pleural, este está presente y el paciente presenta patrón A, pues obviamente podemos seguir utilizando líquidos y tal vez la causa del choque es un tromboembolismo pulmonar, en lo que nos recomienda un tercer paso para utilizar maniobras de compresión secuencial de miembros inferiores y determinar lo que se conoce como un protocolo. Pero en el caso de que nosotros tengamos un perfil B, pues obviamente el paciente empieza a tener sobrecarga, una sobrecarga y una alteración a nivel intersticial, y obviamente nos determinaría que nosotros debemos detenernos en cuanto al manejo de los líquidos. Como les dije anteriormente, ya sea basado en los protocolos o en los puntos blue o en las divisiones que realiza el doctor Volpicelli en cuadrantes, del cuadrante supero anterior, infero anterior, látero superior, látero inferior, póstero superior o posterior, pues nos determinaría en este sentido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el orden en el cual nosotros deberíamos insonar, intentando determinar ciertos puntos dentro de los cuales la valoración de la línea pleural es fundamental. Miren ustedes cómo la valoración de la línea pleural nos permite determinar el deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal, que nos permitiría manejar el siguiente paso del protocolo Blue, que consiste en determinar el perfil o el tipo de líneas. Y todos sabemos que estas líneas, que son las líneas A, que son líneas hiperecogénicas o son artefactos de reverberación, son líneas hiperecogénicas que son equidistantes a la pleura y que pues terminan hacia el final de la insonación, son las líneas que nos determinarían un perfil A o un patrón A, es decir, un patrón de pulmón seco en el cual nosotros podríamos seguir utilizando líquidos. Pero en el momento en el que hay un cambio de estas líneas A por estas líneas hiperecogénicas en forma de cola de cometa que se movilizan constantemente con los movimientos respiratorios y que borran a las líneas A, terminan hacia el final del campo de la insonación, es el momento en el que nosotros debemos hacer un alto al manejo hídrico y es el momento en el que nosotros tenemos un perfil B o un perfil de pulmón húmedo. También se ha desarrollado este protocolo del doctor Lichtenstein, que es el protocolo
FALS, que es un protocolo que sigue prácticamente las valoraciones de la clasificación de Weil y que nos permite determinar los cuatro tipos de choque. ¿Cómo descartamos un choque obstructivo? Pues cuando no hay líquido en el pericardio, cuando no hay un agrandamiento del corazón o cuando no hay un desplazamiento pulmonar. En este caso, al descartar un choque obstructivo, pues desarrollamos el protocolo Blue y determinamos el tipo de líneas que nosotros tenemos. Si se realiza y tenemos líneas B y su ausencia excluye un edema pulmonar, en la práctica determinaría y nos dejaría que el shock cardiogénico pues es la solución en la mayoría de casos. Sin embargo, si es que el paciente presenta un perfil A y nosotros realizamos una reto de carga de bolo, microbolo, reto de fluidos y tenemos una mejoría clínica ante presencia del perfil A, pues obviamente estamos frente a un choque hipovolémico. Pero si no hay una mejoría clínica y el perfil empieza a ser un perfil en cola de cometa o a una sobrecarga intersticial, pues estaríamos frente a un perfil séptico. Este definitivamente es uno de los protocolos que ha revolucionado el manejo de la sobrecarga específicamente a nivel de las cavidades derechas, tomando en cuenta que antes solo teníamos a la vena cava inferior y a la presión venosa central como una variable de determinación de sobrecarga de fluidos a nivel derecho. Sin embargo, este protocolo determina que al haber una sobrecarga en la aurícula derecha, esta es directamente pues emitida hacia la vena cava inferior y de la vena cava inferior de una manera directa a una sobrecarga o determinación de sobrecarga a nivel hepático y a nivel renal y de forma indirecta a nivel de los sinusoides, pues a nivel portal. ¿Esto qué determina? Pues que nosotros debamos hacer una valoración y una insonación a nivel de la vena cava inferior y a nivel de la vena cava inferior lo que vamos a determinar en primer paso es una valoración pues transversal y luego longitudinal con la señal del transductor hacia cefálico y realizar un corte a nivel de la vena cava inferior. Y solo si esta vena cava inferior está por encima de los 2 centímetros o de los 20 milímetros, pasaríamos al siguiente paso, que es la valoración del Doppler a nivel de las venas hepáticas, portales y de la vena renal. Esto nos da 5 grados de determinación de la variación del diámetro con respiración, un grado 0 cuando es menos de 5 milímetros, a un grado 4 cuando es por encima de 20 milímetros. Si es que está por encima de 20 milímetros, nosotros vamos al segundo paso, que es una valoración del Doppler de la vena hepática y realizamos una valoración a nivel de la línea axilar media en el cual intentamos insonar a nivel hepático e intentamos determinar la vena hepática. Al determinar la vena hepática utilizamos un Doppler pulsado y vamos a encontrar un patrón normal de un flujo sistólico que coincide con la sístole a nivel del ventrículo derecho y un flujo diastólico que coincide con la diástole a nivel del ventrículo derecho. Esta onda bifásica con la onda sistólica más grande que la onda diastólica determina un patrón normal, pero conforme va aumentando la sobrecarga de fluidos a nivel venoso, hay una inversión del flujo con un cambio y un aumento de la onda diastólica sobre la onda sistólica, como podemos ver en la diapositiva, y en el caso de que sea una congestión severa, pues obviamente una onda sistólica pues que está totalmente cambiada y una onda diastólica totalmente agrandada, es decir, una onda sistólica reversa y una onda diastólica elevada. Pasamos a la valoración de la vena porta y pues en este caso en la misma línea axilar media y a posterior pues realizamos un tildeo de nuestro transductor convexo con un preset a nivel abdominal e intentamos valorar a la vena porta. Hacemos un Doppler de la vena porta y hacemos un flujo pulsado de la vena porta donde vamos a determinar su flujo en general. Este flujo es un flujo, como podemos ver en la diapositiva, constante, que nos permite determinar que no hay una sobrecarga importante de la vena porta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una sobrecarga, este flujo constante se vuelve bifásico o se vuelve pulsátil, y cuando hay una diferencia de la velocidad máxima menos la velocidad mínima dividido para la velocidad máxima por 100,
por encima del 30%, nos determinaría entre el 30 y el 50% una sobrecarga, una mediana sobrecarga o una sobrecarga moderada, y en el caso de que esto supere el 50% y estas ondas se vuelvan mucho más pulsátiles y mucho más marcadas, pues obviamente nos determinaría una sobrecarga aumentada o una sobrecarga severa en este grupo de pacientes. Por último, vamos a hacer una valoración del Doppler de las venas renales, y dentro de esto es importante que nosotros sepamos que obviamente por anatomía nosotros debemos enfocarnos en la parte córtico-medular y en los vasos de la parte córtico-medular, donde por anatomía pues las arterias y las venas van prácticamente conjuntas o pegaditas. Esto hace que nosotros tengamos un flujo arterial y un flujo venoso. El flujo venoso es un flujo constante que cuando comienza a aparecer una sobrecarga importante, este flujo se vuelve bifásico, presentando una onda sistólica y una onda diastólica, y en el caso de que sea una sobrecarga severa, vamos a presentar solamente una onda diastólica, lo que nos determinaría una sobrecarga aumentada en este grupo de pacientes. Es por eso que en el grado 0, en el que no tenemos congestión, pues vamos a determinar un índice o un diámetro de la vena cava inferior menor a 2 centímetros, mientras que en el caso en el que nosotros tenemos una sobrecarga bastante importante, una congestión severa, se presenta con un índice o con una vena cava inferior por encima de los 2 centímetros y con 2 o más de las alteraciones severas, anormales de la onda, ya sea hepática, ya sea portal o ya sea renal. Es por eso que este protocolo VEXUS pues definitivamente nos ha cambiado el manejo específicamente en la desreanimación de los pacientes, para determinar por medio de la onda en primer lugar, el diámetro del índice de la vena cava, el Doppler de la vena hepática, de la vena portal y de la vena renal, el manejo de este grupo poblacional. Por último, este protocolo, el protocolo Salvation, pues nos determina por medio de 3 pasos para medir tanto la contractibilidad y la postcarga, la evaluación de la postcarga, la evaluación de la precarga y la evaluación de la hipoxia a nivel pulmonar, para determinarnos el tipo o la causa que nosotros podemos tener de la hipotensión, en el caso de que no sepamos cuál es la causa, de la misma forma de las causas de hipoxia que podemos presentar en estos grupos poblacionales, y obviamente determinar por medio de estos qué pacientes pueden responder o no a fluidos. Como conclusiones, pues saber que las medidas tanto bioquímicas como macro clínicas, macrohemodinámicas, como el índice de choque y el lactato, tienen una especificidad y un valor predictivo positivo bastante importante para la determinación de pacientes obstétricas en estado de choque. En la actualidad, el uso de la bioreactancia como el NICOM, el CHITA, que nos permite determinar por una extrapolación de estas ondas que emiten hacia la aorta, que chocan con la aorta, pues nos extrapolan a la curva de Frank-Starling para determinar respuesta o no a fluidos. Esto, ayudado a la ultrasonografía y al POCUS en las pacientes obstétricas críticamente enfermas, específicamente con el protocolo FATE, el protocolo de ecocardiografía enfocado, y el protocolo yugular pulmón, conjuntamente con el protocolo VEXUS en la actualidad, que nos determinaría qué paciente obstétrica puede o no responder a fluidos, y obviamente determinar en este grupo poblacional qué pacientes van a beneficiarse del manejo de este tipo de terapias. Muchas gracias por su atención, y espero sus preguntas. Con mucho gusto las responderé. Muchas gracias.